desde Lima, Perú. Él trabaja en la clínica angloamericana. Es un cirujano de hombro con mucha experiencia, un mejor amigo nuestro. Así que es un placer tenerte, Cristian, con nosotros. Vamos a empezar ya la conferencia. Tenemos también a Philip Strubel. Él trabaja en Nebraska, también un buen amigo que nos va a hablar sobre su experiencia, que es amplia en el tema de prótesis reversa. Como decía, él tiene su práctica en un hospital en Estados Unidos, donde tiene una gran práctica en relación a prótesis reversa. Así que bienvenidos, empezamos nuestro webinar. Voy a hacer una pequeña introducción de unos 8 o 9 minutos en relación a las lesiones masivas del manguito rotador para poner en contexto a todos nuestros participantes. Decir que las lesiones masivas son una causa frecuente de dolor e incapacidad en nuestros pacientes, corresponde a un 20 a un 40% de todas las lesiones. La recurrencia es alta, hasta un 80% aproximadamente, y el 94% de la falla se da en la interfase tendón-hueso. Por lo tanto, es difícil la predicción de los resultados tanto por clínica como por imágenes. El riesgo de reruptura aumenta por cada centímetro de extensión 2 veces este riesgo, y por cada segundo tendón comprometido hasta 9 riesgos de reruptura. La reruptura, por lo tanto, es un problema con el cual tenemos que lidiar. Recordar que el mango rotador actúa sinérgicamente con el deltoides, produce una fuerza acoplada en la articulación glenohumeral. De esta manera establece el fulcrum entre el húmero y la glena para que se pueda movilizar y mover normalmente esta articulación. Por lo tanto, una ruptura de 2 o más tendones significará una elevación de la cabeza humeral por la falla de este manguito rotador. El concepto de lesión irreparable básicamente está en desarrollo, pero podemos decir que cuando hay una infiltración grasa gutaliera mayor a 2 o igual o mayor a 2, ya estamos hablando de lesión irreparable, igual que el signo de la tangente positiva. Cuando hay un supraespinoso restante menor a 15 milímetros, como estamos viendo en el gráfico, una distancia acromiohumeral menor a 7 milímetros, como también lo estamos viendo. Y Burkhardt indica que básicamente el concepto de irreparabilidad lo debemos de dar en quirófano, porque es ahí cuando vamos a ver si este tendón es o no posible de reparar, porque él se ha encontrado, y todos creo que nos hemos encontrado los que hacemos esto, con tendones que aparentemente son irreparables por imagenología, pero resulta que sí terminamos reparando. Es importante estos conceptos que voy a ir dando. Tokish tiene un trabajo publicado y nos habla muy bien en relación a la pseudoparálisis y a la pseudoparesia. Aclarar que no es una limitación por dolor, sino es una limitación funcional. La pseudoparálisis básicamente se da cuando hay una lesión masiva con 0 grados de elevación activa, a diferencia de la pseudoparesia, que existe menos de 90 grados de elevación activa. Son conceptos que los manejamos en todo el tema de lesión de manguito rotador y sobre todo masivas, por lo tanto tenemos que tenerlo absolutamente claro. Clasificación existen muchas, he puesto 2 de las más utilizadas, el de Paté, que nos clasifica en 3 estadios como todos sabemos, y el de Collin, que lo publicó en 2017, que es una clasificación también muy utilizada para describir este tipo de lesiones. No hay consenso en relación a todas las clasificaciones, por lo tanto, tendremos que manejarnos con 1 o 2 para tener una idea de lo que estamos hablando. Básicamente, esta es la forma en la cual manejamos el manguito rotador masivo. Cuando es aguda, básicamente lo que tenemos que hacer es intentar repararlo, pero cuando es crónico tenemos todas las imágenes que estamos viendo, o las opciones que estamos viendo abajo, en el que van desde el desbridamiento, reparación parcial, utilización de parche, y de lo que nos van a hablar nuestros invitados, de la reconstrucción capsular superior y el balón subacromial, y Philip nos hablará de la prótesis reversa, que son 2 temas en los cuales nos vamos a enfocar. ¿Hay alguna opción para el manejo no quirúrgico? Sí, cuando es una masiva sin parálisis, que un paciente no tenga condiciones para operarse y que existe una fuerza de acople compensado, puede existir hasta un 40% de mejoría en estos casos. Por lo tanto, es útil sobre todo en estas personas mayores. Los malos resultados se dan cuando hay una artropatía, por lo tanto tenemos que estar atentos a esto, o una infiltración grasa mayor al 50%. Este trabajo coreano nos indica que a 4 años estas lesiones masivas se van a convertir en irreparables. También es algo que tenemos en consideración al momento de ofrecer un tratamiento de estos a nuestros pacientes. Otras alternativas que están muy en boga, como el plasma rico en plaquetas, es muy controversial. Hay muchos trabajos que indican que la función en estos casos es mínima. Tal vez ayuda un poco en el proceso inflamatorio agudo, pero no tiene mayor repercusión en cuanto a la reparación en sí. Las células madre, que como todos sabemos, la FDA solamente lo aprueba en su opción de centrifugado, por lo tanto no está aprobado y tenemos que manejarlo con mucho cuidado. No tener cuidado con esta publicidad que nos llega a todos y de manera
de manera importante, de tal forma que no tenemos que caer en esto. Como una opción de tratamiento, la primera quirúrgica, la artroscopía es útil como salvataje en los ancianos, yo creo que es la principal indicación. No tengan mayor expectativa funcional, tenemos que hacer una tenotomía, sobre todo tenodesis en algunos casos en estos pacientes, buenos resultados a 2 a 3 años, y Kempf también indica que los resultados son buenos en estos pacientes en ese lapso de tiempo, es una opción que hay que considerar. Las reparaciones parciales, Burkhardt la estimuló mucho, haciendo un puente colgante en las lesiones del mango rotador, con una buena mejoría en cuanto a sus escalas de valoración. Un trabajo de Lagull indica que los resultados son iguales entre lesiones parciales y completas, es decir, funcionan muy bien, pero haciendo una ultrasonografía a todos estos pacientes, básicamente después de 2 años vamos a encontrar fallas estructurales en las imágenes, aunque el hombro esté funcionando de manera adecuada. Es segura y efectiva en estas lesiones, por lo tanto es algo que hay que considerar. Los parches, que hay que diferenciar de que mucha gente lo confunde con la reconstrucción capsular superior, el parche es diferente, podemos utilizar bíceps, podemos utilizar un halo injerto, biológicos, en fin, y la diferencia básicamente es que la reconstrucción capsular se fija medialmente con las anclas en la glena, por lo tanto tiene un buen soporte medial para este fulcrum. En cambio, el parche solo se fija al remanente del mango superior, por lo tanto no tiene el mismo efecto que la cápsula. Hay autores como Encalada y Moore que indican que han tenido buenos resultados con diferentes tipos de parches, pero en general tenemos que considerar la posibilidad de un fracaso porque no restaura la estabilidad completa de este mango rotador como lo hace la cápsula superior. La reparación completa, que es siempre lo que tenemos que tener como objetivo, hay que liberar bien los intervalos sin desvitalizar el mango rotador, proteger con una almohadilla abductora entre 6 a 26 semanas a nuestro paciente porque sabemos que la reductura es alta, hasta un 94% según Kim, 91 o 94%. Burkhardt tiene muy buenos resultados, pero protegiéndolos, incluso Burkhardt ha operado pacientes con ya infiltración grasa importante, y Miller indica que es mejor hacer una doble fila en estos casos. Y Burkhardt nos recomienda básicamente utilizar un tipo de punto, los rip stop, que los cirujanos de hombro lo conocemos muy bien, y que rápidamente voy a hablar de esto. Básicamente es colocar un Faber tape, como estamos viendo en el gráfico rojo, en sentido antero-posterior en el manguito rotador, simula a un puente, y tenemos que colocar los soportes para este puente a través de una primera ancla medial, como estamos viendo en los gráficos azules, lo estamos viendo también en el puente, y este mismo Fiber Tape fijado a una ancla lateral hará los soportes más profundos para este manguito rotador. Leo en un trabajo indica que podemos incluso medializar este manguito rotador hasta 3 a 10 milímetros sin tener mayor impacto en la funcionalidad en cuanto a abducción del hombro, es decir, si el mango rotador no nos alcanza, podemos medializar, hacer un rip stop con doble fila, de tal forma nos aseguramos que nuestro manguito rotador vaya bien. El subescapular es sumamente importante, no tenemos que olvidarlo, es por donde debemos empezar una reparación masiva del mango rotador, porque nos va a ayudar a establecer este fulcro, hacer un cierre análogo al del zip lock, es decir, vamos de anterior hacia posterior cerrando nuestros manguitos, es decir, subescapular, supra, infraespinoso y redondo si está comprometido, igual que si estuviéramos actuando con un puente, es decir, tenemos que tener los dos soportes para que este puente no se caiga, si no sucede lo mismo con nuestra reparación, y si no lo hacemos, falla hasta un 53% de falla en cuanto a nuestras reparaciones completas del manguito rotador. ¿Dónde estamos? Ahí, con reconstrucción capsular superior, balón subacomial, prótesis reversa que nos va a hablar Philip, en este momento, en el 2020, en nuestro caso de reparación de lesiones masivas. Como conclusiones, reparar cuando se pueda. Si es irreparable y no tiene artrosis, probablemente una reconstrucción capsular superior, sobre todo si son pacientes jóvenes. Si es irreparable sin artrosis, un balón subacomial para mejorar el dolor en pacientes mayores que no sean candidatos a otra cirugía mayor. Transferencias, si es que el cirujano tiene experiencia, son opciones buenas que hay que considerar. Es un tema por separado que no lo vamos a tocar ahora. Y prótesis reversa que vamos a ver más adelante. Muchas gracias. Cristian, por favor, te doy la posibilidad de compartir para que podamos continuar con la charla. Básicamente el doctor Lozano nos va a hablar ahora sobre el balón subacomial y la reconstrucción capsular superior para posteriormente estar con Philip y prótesis reversa y manejar toda la gama de opciones de tratamiento que tenemos en cuanto a masivas. Cristian, adelante, por favor. ¿Cómo ves mi pantalla, Paul? ¿Bien? Sí, te vemos muy bien, te vemos muy bien. Ya, bueno, la primera parte de la charla va a ser hablar un poco sobre los andamios biológicos y la reconstrucción capsular superior, la experiencia que tenemos ya de hace algunos años,
y posterior a ello voy a hablar sobre la experiencia obtenida también a lo largo de algunos años ya con el uso del balón subacromial. Entonces, como ya tú bien lo mencionaste, las lesiones del manguito rotador son una discapacidad frecuente de la extremidad superior y es causa de severa discapacidad en adultos jóvenes y en adultos mayores. Estas se producen generalmente pues, por sobreuso de la extremidad y generalmente son producto de una degeneración crónica de los tendones del manguito rotador. Entonces esto progresivamente se va a ir rompiendo y finalmente va a haber una falla en su función, lo cual nos va a llevar a cambios degenerativos de manera progresiva a medida de que vaya pasando el tiempo y que uno deje al libre albedrío a esta lesión y entonces se va a producir la evolución natural de la enfermedad. Como también ya lo mencionaste, las fallas y las rupturas secundarias a una reconstrucción de una ruptura masiva del manguito rotador, hay series bastante amplias que nos hablan desde un 20% hasta un 90%, y obviamente yo creo que eso va mucho de acuerdo a cuántos tendones estén comprometidos, el grado de retracción, la calidad del tendón que al momento de la reparación y sobre todo la reparabilidad de ese manguito lesionado, ¿no? No es lo mismo un manguito que uno pueda llegar a traccionarlo y a poder colocarlo con cierto grado de, pues, laboriosidad hacia el footprint y es distinto el manguito en el cual uno lo tracciona, no avanza y muchas veces uno tiene que medializarlo y entonces pues, probablemente si es que uno repara a mucha tensión, las posibilidades de ruptura son prácticamente la vía que va a tener ese mango reparado. Entonces tenemos que el manguito rotador tiene un sinnúmero de posibilidades que tenemos que tener en cuenta al momento de repararlo y esto va también a depender mucho porque es una anatomía bastante compleja y se le da una alta demanda cotidiana a esto. Entonces, hay que tener muchas variables en consideración al momento que uno hace una reparación, pero también tenemos que tener en cuenta de que el tejido reparativo a nivel de entesis no suele ser de similares características al normal, y entonces aquí hay un proceso de cicatrización en el cual nos va a devolver el tendón a su zona sin embargo, este tejido cicatrizal lo va a predisponer a fallas en la medida que sea altamente demandado. Entonces, con el paso de los años hemos visto que, pues obviamente la tecnología va de mano con esta especialidad y vemos que hay unos grandes avances en ingeniería tisular y todos los objetivos de estas ingenierías tisulares modernas han ido para mejorar la reparación y el resultado de esta reparación tendinosa. Y entonces se nos han presentado los andamios, factores de crecimiento, la madre ya lo mencionaste. Y entonces cuando tenemos una ruptura del manguito rotador, pues tenemos una serie de tratamientos, ¿no? Y entonces podemos ir, como tú ya bien lo mencionaste, desde el tratamiento no quirúrgico, pasando por una desvidación y una tenotomía o una tenodesis del bíceps, según cada paciente en particular, que podamos reparar el manguito rotador de manera íntegra o que al no poder repararlo quizá hagamos una reparación parcial, a veces hagamos una reparación parcial y lo protejamos con un elemento mecánico acromial, que le hagamos una aumentación con algún parche dérmico también a mi reparación, que le coloque el balón subacromial, que le haga la famosa reconstrucción de cápsula superior, que le podamos hacer una transferencia tendinosa, como también ya lo mencionaste, y finalmente una artroplastia reversa que se puso tan de moda en el último decenio. Entonces, como podemos ver, el abanico de posibilidades es bastante amplio, tenemos una anatomía compleja de una región anatómica que se usa con mucha movilidad en el quehacer cotidiano y entonces tenemos que hacer un mix entre lo que presenta el paciente y qué alternativa es la que le voy a poder brindar a mi paciente. Y entonces, si hablamos de la reconstrucción superior, de la cápsula superior con al injerto, tenemos que tener en cuenta que es un andamio biológico y eso nos va a producir, que nos va a brindar en realidad algo de fuerza mecánica, nos va a brindar propiedades biológicas esenciales en la restauración de este tejido lesionado, puesto que se va a ir incorporando
al tendón, donde lo voy al remanente del tendón, puesto de que este es un tejido, por así decirlo, de cadáver, y entonces si lo comparamos con el tendón nativo, va a tener obviamente propiedades mecánicas inferiores, puesto que no es lo mismo un halomatrix que un tendón nativo, y no va a reproducirnos la compleja estructura tendinosa, como ya mencioné, de la compleja anatomía de las estructuras del hombro. Y entonces la técnica puede ser abierta o puede ser artroscópica, y eso va a depender de la preferencia del cirujano. Yo empecé haciendo la cápsula superior de manera abierta hace algunos años y hemos ido migrando con David Torres, que es mi partner quirúrgico, hacia la parte artroscópica en la medida de que pues la pericia uno la va agarrando con el hacer cotidiano. Y entonces ambas técnicas nos permiten una adecuada visualización del tendón, vamos a llegar a poder reparar y a reproducir la entesis a nivel humeral y darle esta posibilidad de retorno a las actividades al paciente una vez que uno hace esta reconstrucción de cápsula. Entonces, la clasificación de acuerdo al tipo celular utilizado de estos andamios biológicos, se ha utilizado fascia lata, se utiliza dermis y se ha utilizado en un principio su mucosa intestinal, pero la experiencia de nosotros es con injertos dérmicos, no utilizamos fascia lata. Entonces, estos andamios en estudios animales han demostrado algunos beneficios mecánicos y biológicos durante su uso. Estudios grandes en humanos todavía no hay una data disponible, no hay metaanálisis realmente que nos puedan brindar la evidencia para decir esto está funcionando realmente, estas son las indicaciones tan precisas como nos gustaría saberlas, pero yo creo que definitivamente son avances biológicos que los vamos a seguir viendo con el paso de los años y nos representan un futuro promisorio. Los injertos que normalmente hemos tenido en el mercado, el Graph Jacket Matrix, el H-Matrix de Bacterin, el Allopatch de MTF, en realidad lo que uno busca es tener un tejido acelular, que tengamos las capas dérmicas y epidérmicas de piel humana, es un parche dérmico descelularizado, y aquí lo más importante es de que el grosor mínimo que tiene que tener el parche es de 4 milímetros. Alguna vez hablaba con mi hija y él me dice que él lo hace inclusive parche doble, es decir, de 8 milímetros, para poder brindar un soporte estructural a esa reconstrucción de cápsula superior. Los primeros estudios publicados de la reconstrucción de cápsulas se los hizo Barber en el 2012, 22 pacientes, rupturas masivas, 85% del manguito rotador intacto a los 14.5 meses, todos con 40% controlados con resonancia magnética. Se utilizó también fascia lata humana, también publicado allá por el año 2012, 14 pacientes, es decir, el 85.7% del manguito rotador intacto a los 16 meses por resonancia magnética. Y la experiencia de nosotros con alodermis, y aquí hago un poquito una para en la evolución para presentarles las indicaciones en las cuales hemos ido viendo de que normalmente uno podría decir este es el candidato para hacer una reconstrucción de cápsula superior, y hay que tener en cuenta la clasificación de AMA, tanto el estado 1 como el estado 2 y hasta el estado 3 en pacientes jóvenes, podríamos decir de que son una indicación valedera para la reconstrucción de cápsula superior. También hay que tener en cuenta de que si es que la infiltración grasa va más allá de un 50%, probablemente esta reconstrucción de cápsula superior podría ser o no viable. Entonces, las indicaciones para la reconstrucción de cápsula superior son las rupturas irreparables del manguito rotador sin artrosis glenohumeral y con estadios AMADA 1 y 2, la AMADA 3 en casos selectos, basado obviamente en el tipo de edad y actividad del paciente, y tener en cuenta la revisión, la podemos utilizar cuando hagamos revisión de reparaciones con algún grado de atrofia, no más allá de un 50%. En realidad, esta última es una indicación que hay que tenerlo un poquito con pinzas, pero en general las dos primeras son las que normalmente tenemos en cuenta al momento de hacer una reconstrucción de cápsula superior. Voy a mostrarles lo que hacemos usualmente con la gráfica. Eso es una glenohumeral en la cual vemos que hay una ruptura del supra, prácticamente no existe, y lo que utilizamos normalmente son dos anclas colocadas en la glena,
y dos anclas que están muy cerca de la superficie articular, muy medializadas, en la cual vamos posteriormente a ello, vamos a hacer una medición tanto en el plano, en los dos planos, horizontal y vertical, para poder medir. Normalmente le doy 1 milímetro, un poquito más de tamaño, puesto de que a veces yo no sé, las mediciones para que me pueda quedar de manera correcta y poder pues, hacer la sutura del side to side al momento de finalizar la reconstrucción de la cápsula, tanto en la vía abierta como en la vía artroscópica. Ahí vemos el parche, normalmente viene congelado, lo que uno hace es lo descongelamos, prácticamente en quirófano, hacemos la medición y finalmente colocamos. Normalmente si uno lo hace de manera abierta es relativamente sencillo, y si uno lo hace de manera artroscópica normalmente ponemos las anclas tanto a la glena como a la cabeza humeral medializada, sacamos las suturas por nuestra cánula y lo que hacemos es armamos el parche afuera y después lo enrollamos y lo deslizamos a través de la cánula para poder ampliarlo. Colocar el parche como si fuera una ruptura y tratar de hacerlo todo adentro, la verdad es que es un poquito más complicado. Entonces colocamos las anclas, lo armamos afuera y terminamos deslizándolo a través de la cánula. Finalmente hago una doble fila lateral y termino anudando mis suturas. Para el último ademán quirúrgico es tratar de reparar el remanente de mi infraespinoso, de mi subescapular, y si es que hubiera algún remanente del supraespinoso, pues probablemente trate de, con una sutura side to side, tratar de fijarlo a mi parche como en un ademán de brindarle cierto grado de aporte biológico con ese remanente de tendón que me queda. Ahí vemos unas imágenes, las primeras que empezamos a hacer. Ahí estamos colocando, hacíamos un abordaje lateral, un abordaje transdeltoideo. Más que transdeltoideo, es un deltoide split, en la cual separamos el deltoides anterior del deltoides medio. Ahí vemos algunas imágenes. Este es un paciente que también se le hizo una reconstrucción, pero esto ya fue por vía artroscópica. Del periodo de abril 2016 al 2019 hemos hecho 18 pacientes, 12 mujeres y 6 varones, el promedio de edad fue 63 años. Utilizamos la ACES como escala de medición. En el prequirúrgico teníamos un 34.5, el postquirúrgico 89. Obviamente la mejora de la fuerza funcional y la mejora del dolor es fabuloso. Es un paciente en el prequirúrgico, otro paciente en el prequirúrgico, fíjense la elevación que tenía. Y a las 12 semanas es una paciente que la verdad es que tenía prácticamente rango completo de movimiento. No sé, mi apreciación personal es de que la cápsula superior va espléndidamente bien y se alcanzan rangos articulares y la disminución del dolor es casi de inmediata. Esta es una de mis pacientes más mayorcitas, por así decirlo, que esta es una paciente de casi 80 años, que la verdad es de que tenía mis reparos. La señora, en esa época no teníamos balón. Probablemente en aquella oportunidad mi alternativa para ello hubiera sido balón, pero no quería prótesis. Opté por hacerle una reconstrucción de cápsula y la verdad es de que a las 9 semanas teníamos ese rango de movimiento bastante bueno y la verdad es de que bastante satisfecha ella. Es una paciente de toda la vida, la conozco hace 30 años y esa es otra paciente que también tenía una limitación bastante marcada para la elevación y vemos ahí que tiene a las 10 semanas un rango de movimiento bastante funcional para su quehacer cotidiano. Entonces, este es otro paciente, como podemos ver, ahí habíamos visto por ahí algunas fotos del pre, y entonces algunas contraindicaciones o cosas a tener en cuenta es la infección activa. Obviamente yo creo que nadie se va a meter a hacer una reconstrucción de cápsula o hacer alguna reconstrucción de cualquier tipo en nuestra especialidad con una infección activa. Los cuidados postoperatorios son relativamente sencillos: un cabestrillo Belpon neutro a 45 grados sin movimiento 3 semanas, con movilidad pasiva a las 3 segundas semanas y movilidad activa asistida a partir de la 6ª semana y la fuerza a partir de las 12 semanas. Es decir, es un postoperatorio relativamente sencillo. Lo que sí hay que ir bien de la mano con el rehabilitador y con el terapista que le hace la terapia, puesto de que los terapistas son en general, y esto sí a hacer hincapié en todos lados, un poquito demasiado positivos con los pacientes y los quieren devolver rápidamente, en muy rápidas semanas, y lo que tenemos que esperar es que esto cicatrice un poco, que se incorpore en algunas semanas antes de darle movilidad activa. Y entonces hay que ir
por así decirlo, frenándolos un poco para que no vayan pues a deteriorar el trabajo de uno, puesto de que si tenemos en cuenta es una alternativa un poquito costosa y adicionalmente no es que se haga de manera frecuente, entonces probablemente los pocos casos que ellos puedan ver, pues son de lo poco y hay que ir para que ellos también vayan aprendiendo de qué estamos hablando. Entonces, en conclusión, la reconstrucción de cápsulas superiores es una nueva tendencia. Hay pocos estudios, los pocos estudios que hay nos hablan de que, y amén de los resultados personales también que son bastante buenos. El problema sí es un alto costo, pues si tenemos en cuenta que vamos a tener que utilizar el parche, las 2 anclas en la glena, algunos utilizan hasta 3 anclas, y las 4 anclas que van a la cabeza humeral, estamos hablando que son entre 6 y 7 anclas. Si asociamos un ancla más para alguna tenodesis en algunos pacientes, pues la verdad es que es un poco costoso, pero el beneficio es bastante grande. Entonces tenemos que individualizar al paciente antes de ofrecerle esta opción de tratamiento y poder decirle qué es lo que uno espera al final del tratamiento. Otra de las alternativas es el balón subacromial, y esto la verdad es de que cuando me lo presentaron hace exactamente 2 años atrás, si no me equivoco, en San Diego, en un congreso de la academia, estábamos con la gente con los israelíes que desarrollaron el producto, pues lo presentaron, me acuerdo, en el Hilton en San Diego, en un congreso de la Academia Americana, no me acuerdo si fue 2 o 3 años atrás, y la verdad es que yo decía, ¿realmente funcionará esto y tenga tan buenos resultados como nos presentaba Loren Lafosse en aquel momento? Y la verdad es que tenía mis reparos en usarlo. Bueno, un año después lo tuvimos en Lima, y la verdad es que los resultados han sido fabulosos. Es algo que me gusta en la medida de que esté indicado usarlo. ¿Y qué cosa tenemos que saber del balón subacromial? Que no sé si pues, lo tengan todos a disponibilidad, que es un copolímero biodegradable de polímero L-lactosa o prolactona. Una bolsa de plástico, en general, por así decirlo, y es rellenado con solución salina que se va a degradar hacia los 2 o hacia el tercer mes, pero va a dejar un espacio ahí, es decir, hay como un tejido fibroso que se empieza a formar y amplía el espacio subacromial, y entonces nos va a reducir el roce subacromial porque nos los va a distender. Entonces, el mecanismo de acción impide el ascenso de la cabeza humeral, es decir, se va a interponer entre mi acromion y la cabeza y va a restaurar el par de fuerzas tanto del subescapular como del infraespinoso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay que hacerle un adecuado fortalecimiento a mi deltoides porque va a recuperar su longitud. Es decir, si tengo una cabeza que se ha ascendido, un deltoides que se me ha cortado, que su brazo de palanca es más corto y que no está funcionando de manera competente, al colocarle el balón subacromial voy a descender la cabeza, devolverle la longitud, aumentar el brazo de palanca y por consiguiente mi subescapular y mi infraespinoso, que estar de fuerzas que van en un plano horizontal, habían pasado a una resultante vectorial en ascendente, en plena curva ascendente, se las estoy volviendo a darles otra vez la fuerza de rotación en el plano horizontal y por consiguiente mejoro la función tanto de mi subescapular, de mi infraespinoso, y el tener mejor brazo de palanca del deltoides hace de que esto, entre comillas, funcione como una artroplastía reversa. Entonces, las indicaciones para esto son las lesiones irreparables del manguito rotador, pacientes con dolor severo, pacientes que tengan una artrosis glenohumeral leve a moderada y más tirando a leve que a moderada, y que tengan una pseudoparálisis, y eso es una indicación relativa. La técnica quirúrgica es relativamente sencilla, ustedes pueden ver dentro del espacio subacromial. Lo único que hago es sacar un poquito con mi shaver de partes blandas, limpiar un poquito el espacio subacromial, sacar el tejido inflamatorio, limpiar mi espacio subacromial del remanente bursal que pueda tener, y lo que voy a seguir a continuación es medir, y lo que mido es el dispositivo, trae un medidor, el cual voy hasta el borde de la glena y me va a dar la opción de colocar un balón ya sea small, medium o large.
Y normalmente el balón que para la población que tenemos nosotros, en general, prácticamente todos nuestros balones han sido tamaño mediano, solo un balón fue large, y posterior a ello ustedes pueden ver ahí la colocación del balón, que se va poniendo y uno lo va sacando el capucho y uno empieza a colocar el cloruro de sodio. Ustedes van a ver cómo se va a distender el balón en el espacio subacromial para poder bajar la cabeza y colocarla, por así decirlo, en la posición correcta. Y finalmente, una vez que uno ha colocado el balón, lo siguiente que uno hace es movilizar el balón para ver cómo, miren cómo se desliza. Ahí vemos cómo se desliza la cabeza y el balón está de manera correctamente colocado. Lo que tenemos que evitar es poner balones muy chiquitos, que lo que van a hacer es deslizarse, podría ser hacia posterior o hacia anterior, o balones muy grandes que van a producir una hiperpresión en el espacio subacromial. Acá. Este es uno de los pacientes operados, ahí en el postoperatorio. Ahora hacia arriba. Los dos. Y ahora hacia atrás. La función bastante buena, como pueden ver en la diapositiva. Es un procedimiento relativamente rápido, sencillo, que se hace en 25 minutos y la recuperación es fabulosa. El paciente hace a las 2 o 3 semanas se refiere que no tiene dolor y que pues empieza a hacer sus actividades de la vida cotidiana con mucha facilidad y bastante sorprendido del resultado prácticamente inmediato. Entonces, en resumidas cuentas, el balón subacromial es una alternativa útil, es una técnica fácil, muy reproducible, muy sencilla, con un tiempo quirúrgico corto. No elimina la posibilidad de otras técnicas a futuro. Si lo comparamos con la reconstrucción de cápsula superior, es un poco más económico, tiene poca morbilidad versus una transferencia tendinosa. Era lo que yo quería presentarles, Paul, sobre la experiencia que tenemos en la clínica angloamericana con mi partner David Torres, en reconstrucción de cápsula superior y en balones subacromiales. Problemas que hayamos tenido con el balón, solo hemos tenido un problema. Fue una paciente que empezó con dolor severo a las 3, 4 semanas, que no mejoraba con nada. Lo catalogamos como una reacción tipo alérgica al balón. La opción que optamos con ella fue retirarle el balón y automáticamente el dolor desapareció. Volvió a las pocas semanas, obviamente, el dolor que tenía de manera inicial. Esa es una paciente que terminó con una artroplastia reversa. Pero sí, que las complicaciones están, sí. La única, como te hago mención, es un paciente complicado. La cantidad de balones que hemos colocado ya llegan casi a los 20 balones, y la verdad es que el resultado funcional, no digo que gane rango completo de movimiento la mayoría de ellos, es muy bueno, pero lo que más, el motivo principal de consulta de estos pacientes era que venían por dolor, y el dolor se fue. Es decir, de los 20 pacientes, 19 tuvieron chao dolor, no hubo más dolor. Uno de ellos sí fue complicado y obviamente hubo la necesidad de retirarse el balón. Era lo que quería presentarles, Paul. Muchas gracias a la audiencia y bueno, esperemos la presentación. No sé si quieren hacer algunas preguntas acá o al final, y sigo con ustedes aquí en línea. Gracias. Cristian, muchas gracias por tu presentación. Las preguntas las vamos a dejar al final. Muy importante tu aclaración en relación al tema con el paciente alérgico. Ahora sí, podemos compartir pantalla con Philip. Vamos a escuchar a Philip. Él tiene mucha experiencia en prótesis reversa. Él está en Nebraska. Nos va a hablar como una forma de tratamiento para las lesiones masivas del manguito rotador, las indicaciones ampliadas que ahora tiene. Adelante, Philip, por favor. Bienvenido. Montarnos en un avión y ponernos en riesgo bajo las circunstancias actuales. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, sí, perfecto. Okay. Solamente a forma de introducción, pues quiero mostrar aquí la distancia a la que estamos desde Bolivia, aunque veo que hay muchos participantes, pues Cristian en Perú y
veo a Guido Fierro en Colombia, creo que Mauricio Gutiérrez también está por ahí, Fernando Claro, me he dicho, hay mucha gente de la región que me da mucha alegría pues poder compartir estas ideas con ustedes. Yo me encuentro en Nebraska, en el centro realmente de Estados Unidos, en un hospital de primer nivel. Somos un hospital de referencia para los 5 estados circundantes. Tenemos una unidad de COVID-19, por lo cual pues hemos estado lidiando con esto desde hace un buen rato, aunque las tasas para la población en general se han mantenido relativamente bajas. Lo que Paul me había pedido discutir hoy era la artroplastia de hombro en el hombro deficiente del manguito rotador. Entonces, antes de empezar, pues quiero mencionar que soy consultant para Zimmer Biomet y Acumed, para que tengan esto en cuenta, dado que voy a presentar la técnica quirúrgica yo uso específicamente para la prótesis comprehensive de Zimmer Biomet, pero pues mucho de esto se aplica a todas las prótesis que están disponibles en el mercado. Como Cristian ya venía discutiendo, uno de los puntos claves aquí es determinar si tenemos un fulcro estable en la función del hombro. Entonces, en este caso, cuando tenemos un fulcro que aún es estable, pues hay múltiples opciones. Ya hablamos del balón, otras opciones son tuberoplastias, liberaciones del tendón largo del bíceps, transferencias tendinosas, los parches, reconstrucción de la cápsula superior, aunque realmente yo creo que la literatura es bastante concluyente en decir que una vez se pierde ese fulcro y el paciente está en pseudoparálisis, esas opciones ya no dan unos resultados que son realmente favorables. De la misma manera, una vez que avanzamos en los casos ya de artropatía del manguito rotador más avanzada, como vemos aquí en los grados 4 y 5 de Hamada, pues realmente las opciones se reducen a artroplastias o otros casos, pues otras alternativas menos favorables. Otras condiciones que hay que tener en cuenta o para las cuales el manguito, la prótesis reversa realmente venido a ser una herramienta supremamente útil es la artroplastia con manguito fallido. Aquí un caso realmente muy complejo de un paciente que tuvo una hemiartroplastia para fractura de húmero proximal con una sub versus luxación completa anterosuperior con osificación anterotópica de prácticamente todo el manguito posterior. Una situación bastante compleja que realmente la única herramienta viable en este caso es una prótesis reversa. Realmente aquí una paciente lastimosamente relativamente joven, 40 años, con artritis reumatoidea, que viene con esta prótesis total anatómica realizada hace 10 años y como es de esperarse en esta población, pues con una falla del manguito rotador y pseudoparálisis del hombro. Igualmente en pacientes de edad más avanzada, aunque esto no realmente, digamos, un hombro deficiente manguito rotador, pero realmente, como sabemos, restablecer la mecánica del hombro, restituir anatómicamente la altura entre la cabeza humeral y la tuberosidad, y especialmente en casos de este nivel de conminución, ayudarnos de una prótesis reversa pues puede ser bastante útil, de tal manera que no estemos defendiendo realmente la función del manguito rotador. Otra situación, este es un paciente de 78 años con un antecedente de una fractura por trauma, era un jugador de fútbol americano para la Universidad de Nebraska, tenía esta deformidad en varo del húmero proximal, que consolidó muy bien, pero pues tiene ya esta artropatía bastante avanzada glenohumeral y debido al estado o a la deformidad en varo, finalmente hizo una prótesis reversa, dado que dada la edad y no tener que depender de la función del manguito rotador en este caso.
Otros casos ya más extremos, pérdidas óseas significativas del húmero proximal en revisiones. Este es un paciente que fue referido desde otro estado, que le habían hecho un explante de una prótesis reversa realizada para una fractura infectada. Realmente situaciones en donde no hay ninguna función del manguito rotador y igualmente la prótesis reversa puede ser útil. Aunque esto realmente no viene a la discusión de hoy, pérdida del stock óseo en la glenoides igualmente se ha convertido en una de las indicaciones claras para el manejo para el uso de la prótesis reversa, dado que nos ayuda significativamente a obtener buena fijación en la glenoides, como vemos en este paciente que tuvo una hemiartroplastia hace 15 años, en un paciente reumatoideo, pues que tuvo esta migración significativa hacia el medial de la cabeza humeral. Entonces, las opciones de manejo, históricamente tenemos esta cabeza CTA con un arco con un radio, con un arco extendido hacia el lateral para lograr esta articulación con la cara inferior del acromion. Sin embargo, pues esto se comporta realmente como una hemiartroplastia en cuanto a dolor residual y no siempre se logra restituir la función, aunque los reportes en algunos estudios son relativamente favorables en cuanto al arco de movimiento. Y pues obviamente en pacientes más jóvenes una fusión glenohumeral es una opción, pero realmente los pacientes en general tratan de evitar este tipo de cirugía. Entonces la prótesis reversa realmente se ha convertido en la herramienta de uso principal para estos pacientes en donde realmente no hay otra alternativa significativa. Entonces, voy a hablar un poquito de la evaluación del paciente, que yo creo que es muy importante en uno obtener un buen resultado en este caso. Obviamente la edad y las comorbilidades van a jugar un papel muy importante. Cada vez el manguito, la artroplastia reversa está tomando un rol más importante en esos casos de la zona gris en donde tenemos pacientes con edad avanzada y que tienen digamos, edad más avanzada, una vez que llegan a los 65 años con rupturas de manguito más grandes, pero que realmente no estamos seguros qué tanto vayamos a ser capaces de reconstruir y reparar ese manguito. Entonces empieza uno ya a tal vez echar mano más a la prótesis reversa como una alternativa. Diabetes mellitus, tabaquismo y osteoporosis son todos factores de riesgo importantes para tener en cuenta. Osteoporosis específicamente como un factor de riesgo para fracturas de la espina escapular y pues el tabaquismo y diabetes mellitus como factores de riesgo de complicaciones. Obviamente el examen físico en cuanto a dificultad con elevación del brazo, dolor nocturno, son factores que van a ayudar en determinar la necesidad de hacer este tipo de intervención. En general, mis recomendaciones, si uno va a decidir hacer este tipo de cirugía, lo más importante es que el paciente tenga algún nivel de dolor. Las tasas de satisfacción están claramente correlacionadas con el nivel de dolor preoperatorio y idealmente el paciente que se va a someter a esta cirugía es alguien con una disfunción del hombro funcional que adicionalmente tiene dolor. De tal manera que tendría cuidado en operar a alguien que simplemente tenga pérdida de función sin dolor significativo. Esto de las inyecciones de corticosteroides previos, no hay literatura específicamente en el hombro, pero sabemos de la literatura del miembro inferior que inyecciones dentro de los 3 meses, dentro del periodo de tiempo, 3 meses antes de realizarse la cirugía, llevan a un aumento significativo de la tasa de infecciones, de tal manera que eso es algo importante para preguntarle al paciente. Muchas veces vienen referidos del médico familiar que los ha inyectado y necesitamos esta información. Finalmente, información sobre cirugía previa, especialmente cirugía previa al manguito rotador o cualquier tipo de cirugía a nivel del hombro es importante tener en cuenta si hubo algún tipo de complicaciones y obviamente si hay alguna historial de infecciones que vamos a tener en cuenta en este momento.
El examen físico, todos estamos familiarizados a eso, revisar cómo está el bulk muscular de los músculos del manguito rotador, si hay un signo del Geiser, debilidad, inhabilidad de elevación del brazo, todos signos bastante claros. El escape anterior yo creo que simplemente nos da una indicación clara que no hay ninguna otra alternativa para este paciente de mejorar su función, a menos que tengamos en cuenta una prótesis reversa. Drop arm sign igualmente nos habla de qué tan severa es la disfunción del hombro. El trompetero, algunos cirujanos le dan mucha importancia en cuanto a la importancia de hacer, en cuanto a la toma de decisión de transferencias tendinosas, aunque en mi práctica personal realmente he visto que la prótesis reversa pues con su geometría es capaz de restablecer a un nivel satisfactorio la rotación externa en la abducción del brazo. Finalmente, crepitación articular, revisar cicatrices, nuevamente mirar cuál es la integridad del deltoides, no solamente desde el punto estructural, o sea, revisar que no haya dehiscencias del deltoides en el caso que se hayan hecho reparaciones abiertas del manguito rotador con elevación del deltoides y especialmente revisar que no haya algún problema neurológico. Esta es la misma paciente que les había mencionado con hemiartroplastia, perdón, con el reemplazo total con pseudoparálisis, paciente de 40 años pues que perdió completamente su función con una prótesis anatómica. Esta paciente en concreto, yo no lograba sentir muy bien la contracción del deltoides, entonces solicité una electromiografía para confirmar que realmente no hubiera una disfunción del nervio axilar. Finalmente la electromiografía pues fue negativa, mostrando una función completamente normal del deltoides. En cuanto a imagenología, el caso aquí del centro pues es bastante concreto. Esto es artropatía manguito rotador bilateral, un paciente que ven que pues con otras comorbilidades. Este es un paciente pues que haya fallado el manejo no quirúrgico, realmente la única opción que queda es una prótesis reversa. Algo que simplemente que quisiera mencionar acá y que es muy importante, y eso lo voy a mencionar en la técnica quirúrgica, es que el desgaste articular de los pacientes con artropatía del manguito rotador siempre o suele ser en la parte superior y anterior de la glenoides, de tal manera que siempre el reborde, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, el reborde inferior de la glenoides mantiene un estoco que es muy satisfactorio, y de tal manera es muy raro que uno tenga problemas de stock óseo en una artropatía del manguito rotador, o pues mucho menos en el caso de una ruptura masiva no reparable. Aquí a la derecha tenemos nuevamente el paciente de la deformidad que les había mencionado. Nuevamente, importante revisar cuál es la relación entre el footprint del manguito rotador y el tallo, de tal manera que tengamos claridad de cuál va a ser nuestra vía de acceso hacia el canal endomedular y no vayamos a violar el manguito rotador en el caso de una artroplastia anatómica. En el caso que hagamos una artroplastia reversa, pues eso ya no entra en discusión. Aquí uno podría argumentar que se hubiera podido hacer una prótesis sin tallo, una resuperficialización o tal vez un tallo corto, pero nuevamente por la del paciente, pues en este caso se hizo la reversa. Y es una paciente que ya tuvo dos reparos fallidos hechos en una ciudad aquí en las afueras de Omaha, ya con cambios tempranos artríticos. Vemos aquí algo de acetabularización temprana del acromion, y esta paciente pues finalmente también se hizo una prótesis reversa. La imagenología en cuanto a resonancia magnética es menos frecuente en el caso de los pacientes que requieren prótesis reversas. Sin embargo, pues muchas veces vienen referidos con estos estudios, y este sí es un paciente con una historia de
polio, un paciente de 72 años, con una ruptura pues muy significativa de su escapular, supraespinoso, infraespinoso, significativa atrofia, y pues finalmente en este caso se decidió hacer la prótesis reversa. Algo que vale la pena mencionar, fíjense aquí el nivel de atrofia que hay en el supraespinoso y en el infraespinoso. Realmente el teres, el redondo menor, en la gran mayoría de los casos mantiene su volumen muscular normal, y de tal manera que el trompetero es un hallazgo relativamente raro, y seguramente en parte tiene algo que ver con la inervación separada. La tomografía axial puede ser útil en casos en donde haya un desgaste glenoide muy significativo. Aquí vemos pues una glenoides con un desgaste posterior. Esto no es el desgaste clásico de la artropatía por manguito rotador. Sin embargo, pues eso nos ayuda en el momento de la planificación. Igualmente nos ayuda a entender realmente los osteofitos, qué es hueso nativo de la glenoides, qué puede ser un osteofito que nos puede dar un soporte inadecuado a la glenoides. Nuevamente, como mencionaba, establecer el punto de entrada para que obtengamos el mejor hueso de fijación para nuestros tornillos en la fijación de la glenoides. Esto lo muestro simplemente como casi que más como una curiosidad de este paciente con esta luxación anterior con la osificación heterotópica, pero la tomografía axial computarizada pues realmente nos ayuda a entender primero cuál es la relación entre la cabeza humeral y la glenoides, que está pues totalmente luxado, y el nivel de osificación de los músculos alrededor de los tendones y los músculos alrededor de ese hombro, y pues que vamos a tener en cuenta en el momento de hacer el abordaje quirúrgico y la liberación de este hombro para lograr la final implantación de nuestra prótesis. Okay. Entonces, para mencionar muy brevemente los principios de la prótesis reversa que fueron realmente, digamos, aglomerados y optimizados por Gramont, es que la función final es lograr una medialización del centro de rotación, o por lo menos eso era el abordaje que él le dio para lograr una adecuada fijación entre la glenosfera y la glenoides, dada la gran cantidad de fuerzas cizallantes que se originaban a ese nivel. Al medializar además el centro de rotación, pues el brazo de palanca del deltoides se aumenta significativamente con respecto a su centro de giro. El segundo punto es lograr un retensado del deltoides con una distalización del húmero. Esto se logra a través de un corte de 155 grados que fuerza realmente este húmero a una posición más inferior, y como mencionaba, ayuda a tensar ese deltoides con la idea teórica de mejorar la función de ese músculo. Finalmente, hay un constreñimiento de la articulación al tener una esfera que fuerza el componente humeral en rotación alrededor de un centro de giro constante. Y eso, específicamente en las prótesis más lateralizadas, pues eso cambia el reclutamiento de los músculos del deltoides, especialmente cuando tenemos déficits de rotación externa. Los problemas que muy tempranamente se reconocieron con el diseño de Gramont con las glenoides medializadas es el pinzamiento y el notching. Múltiples estudios han mirado cuáles son las posiciones ideales para evitar esto y no aumentar, por otro lado, problemas de aflojamiento de la prótesis. Y realmente la solución se está viniendo al consenso, que es la lateralización de la glenoides con una angulación y una translación inferior. Y en un estudio, en un experimento clínico electrostático que se publicó en el 2014, vieron que realmente se necesitan 3.5 milímetros de translación inferior para que realmente se reduzca ese notching a cero.
En cuanto al resumen de la glenoides, uno puede decir que el offset lateral reduce notching, aumenta el arco de movimiento y optimiza la tensión de los tejidos blandos. El tamaño de la glenosfera, entre más grande, pues aumenta el arco de movimiento, pero al mismo tiempo aumenta el desgaste del polietileno, que puede tener implicaciones en cuanto a osteolisis a nivel de las interfaces. La posición, como mencionaba, prominencia inferior, reduce el notching, optimiza el arco de movimiento a expensas de posible fijación y tensión excesiva del deltoides. La inclinación inferior mejora la distribución de fuerzas en el implante hueso con posible reducción notching y mejoría del arco de movimiento. En cuanto al lado del húmero, también se ha venido a entender que el corte original de 155 grados pues lleva a un pinzamiento, como se ve aquí en la imagen, a la derecha. La solución a esto ha sido cambiar a cortes de 135, 145 grados, lo cual permite a mejorar o a jugar con el offset humeral para incluso mejorar el arco, la palanca sobre el deltoides. Y muchos de los diseños tienen la opción del onlay de la bandeja sobre el tallo, de tal manera que hay mejor preservación del manguito y el stock óseo. Manguito nuevamente, aunque esto no es relevante en la mayoría de los casos, pero si está presente, pues algunas veces puede ser útil mantenerlo para aumentar el nivel de estabilidad. En cuanto al offset, pues tener esta posibilidad de tener un onlay, pues también nos ayuda a jugar con el offset en cuanto a lateralizar o a superiorizar o inferiorizar más el tallo con respecto a la bandeja. En resumen, el corte humeral de 135 grados disminuye notching. La versión se recomienda alrededor del 20%. Obviamente eso depende de qué está tratando de optimizar. La retrovisión obviamente optimiza la rotación externa a expensas de rotación interna. El offset se puede manipular con la bandeja. El offset posterolateral optimiza el arco de movimiento con medialización que optimiza el torque deltoideo. Y la geometría, en general los diseños onlay nos ayudan a aumentar el offset lateral, aumentan el arco de movimiento y preservan hueso y son convertibles, que es uno de los grandes argumentos de muchas de las compañías para este tipo de implantes. No voy a entrar en detalle en este estudio, yo creo que es un artículo que realmente vale la pena tener a la mano. Yo lo veo un poquito como una pequeña enciclopedia de lo que está disponible en el mercado. Casi todas las compañías hoy en día tienen algún tipo de prótesis reversa. Muchas compañías tienen múltiples diseños disponibles y a veces es difícil saber si esto es lateralizado, es medializado, está lateralizado del lado del húmero, está medializado por el lado de la glenoides. Es un resumen muy bonito que hicieron para poder entender realmente cuál es la filosofía de diseño que había detrás del diseño de cada uno de estos implantes. Este es un artículo bastante reciente, simplemente es un artículo que quería mencionar en parte pues porque lo hicieron en la Clínica Mayo, donde dice Fellowship, pero además pues es un artículo que es compartido, no hay mucha literatura al respecto de esto, pero revisaron 100 artroplastias reversas, de las cuales 90 fueron hechas por artropatía de manguito rotador. Compararon 56 prótesis de DJO, es decir, prótesis lateralizadas versus 44 prótesis de Grammont, la clásica medializada, todos eran prótesis cementadas. Hicieron un seguimiento de 77 meses y encontraron que las prótesis medializadas encontraron mejor elevación, 144 versus 115 grados, pero obviamente unas tasas mayores de notching. Llama la atención y me parece que es importante tener en cuenta que las prótesis lateralizadas no evitan el notching, simplemente reducen el riesgo de notching. No sabemos todavía exactamente si eso es secundario a pinzamiento mecánico o si tal vez hay algún punto de stress shielding o tal vez incluso algún nivel de osteolisis por polietileno a ese nivel. Eso parece ser más el caso en los casos más severos. Sin embargo, el punto clave es que las prótesis lateralizadas no evitan el notching del todo.
En cuanto a reoperación, rotación externa y escala ACES, este estudio realmente no mostró ninguna diferencia significativa. Ahora, para concluir, quería hablar brevemente de la técnica quirúrgica, el posicionamiento. Todos estamos familiarizados con el beach chair position. A mí me gusta girar la mesa o voltear el paciente un poquito, le decimos airplane, que lo mueven un poquito hacia el lado, que lo giran hacia el lado opuesto. Esto me ayuda con la visualización de la glenoides y también me parece que ayuda a prevenir que, especialmente cuando uno maneja pacientes de 200 kilos y más, que no se caigan de la mesa. El abordaje, la forma en la que yo lo marco 1 centímetro lateral a la coracoides, luego en el pliegue axilar miro la unión entre el 60% lateral y el 40% medial, marco un punto ahí y llevo ese punto prácticamente todo el camino hacia la clavícula. Usualmente si uno se queda 1 centímetro inferior a la clavícula es suficiente. Lo que a mí me gusta es, una vez identifico la clavícula por palpación, es elevar este colgajo medial hasta que encuentro este triángulo clavipectoral grasa, que es en donde siempre se encuentra la vena cefálica. No debería decir siempre, he tenido algunos casos donde pueden tener una hipoplasia de la vena cefálica, pero realmente en la gran mayoría de los casos se encuentra. La forma más segura de preservar acá la vena cefálica, yo no sé si me venga el caso hablar de esto en detalle, pero es una vez que uno identifica el borde medial del deltoides, es hacer una incisión de grosor complejo del deltoides, de grosor completo del deltoides, insertar aquí, esto es un retractor, le decimos band retractor, que es un retractor muy sencillo con un asa aquí, de tal manera que agarramos el grosor completo del deltoides y eso nos ayuda a identificar la vena cefálica y de ahí en adelante simplemente hacemos la liberación de la vena para llevarla hacia medial. Eso es un proceso que lo hace bastante eficiente y es creo que un punto bueno para enseñarles a los residentes para que se vuelvan eficientes en este tipo de abordaje. La cápsula inferior, muchos de esos pacientes no tienen subescapular y mucho menos una cabeza larga del bíceps. Si la cabeza larga del bíceps está presente, pues le hago como en las anatómicas, simplemente le hago una tenodesis con sutura a los tejidos blandos circundantes y una vez se eleva o se entra en el intervalo rotador, en mi caso yo hago una tenotomía si el subescapular está intacto. Una vez que se completa la tenotomía, la idea es luego mantenerse constantemente sobre el hueso en la medida que uno va rotando el brazo hacia afuera en rotación externa, manteniéndolo en aducción y al mismo tiempo haciendo una retracción de los tejidos blandos hacia medial e inferior, de tal manera que se proteja el nervio axilar. Y la idea es que la liberación se logre hasta el dial de las 4. Entonces, eso es lo que termina viéndose en la exposición. La exposición realmente del húmero en una artropatía por manguito rotador o una ruptura masiva, pues es de las cirugías más agradables que yo hago porque todo, en la gran mayoría de los casos, es bastante sencillo cuando se hace en la cirugía primaria. Pero la idea es que una vez tengamos expuesto esto, yo uso una fresa de alta velocidad si está disponible. A veces se les olvida tener eso listo y por falta de paciencia, entonces frecuentemente opto por usar una sierra oscilante, que fue un truque que me enseñó un colega, de tal manera que queremos establecer un punto de entrada que sea colineal con el canal endomedular. Como les decía, la fresa de alta velocidad nos ayuda para abrir un orificio acá. Si eso no es el caso, simplemente se puede quitar un wafer de hueso superior y con eso logramos ingresar al canal endomedular.
En general, yo trato que este orificio aquí sea relativamente amplio, de tal manera que es el canal el que termina dictándome la posición correcta del tallo. Lo último que quiero es tener un orificio pequeño acá que está mal posicionado y que me esté forzando la posición de entrada y yo termine con un tallo en varo, lo cual es lo que es un riesgo en el caso cuando esté usando especialmente tallos cortos y especialmente en pacientes pues de grandes volúmenes. Entonces, una vez que se logra el ingreso al tallo, pues es el escarificado común. Un punto muy importante es que con el escarificado de aquí, uno no está tratando de remover hueso, que es lo que uno, digamos, hace en una fractura de fémur, que es ampliar o aumentar el tamaño del clavo para obtener mejor fijación y posición fortaleza del constructo. En este caso, lo único que estamos tratando de hacer es determinar cuál es el tamaño del canal endomedular. Aunque obviamente queremos tener una fijación que es lo más, una fijación, un press fit que sea adecuado desde el comienzo. Yo trato de minimizar, expandir los tamaños en la parte proximal de tal manera que se pueda preservar hueso para posibles cirugías breves. El problema es que muchas veces estos pacientes con artropatía del manguito rotador, la osteopenia de la epífisis, de la metáfisis proximal del húmero, es tal que realmente no se logra ninguna fijación a menos que uno realmente lo expanda hasta el tamaño máximo que permita el húmero, de tal manera que así uno use tallos cortos, muchas veces uno termina removiendo mucho hueso y en hombres a veces yo he llegado hasta poner prótesis talla 17, 18 que realmente llenan todo el canal endomedular proximal. Pero lo posible realmente es tratar de remover la menor cantidad de hueso posible. Entonces, una vez que estamos a ese nivel, ya la guía de corte deseada, por lo general, dado que el húmero va a quedar en una posición algo más inferior que en su posición original, especialmente cuando hay migración superior del húmero, lo que vamos a querer es un corte que sea un poquito más agresivo que el corte de una prótesis anatómica. De tal manera, especialmente en este caso, pues donde no hay manguito presente, pues no hay ningún problema de cortar hacia el footprint del manguito. Después simplemente ese es el detalle del corte a través de la ranura. Un detalle que parece un detalle, pero realmente asegurarse que el calibre de la sierra sea el calibre correcto para la prótesis. Esto es un calibre de 1.37 milímetros y eso a veces a las enfermeras se les olvida realmente abrir eso, y si uno no tiene si uno termina con una sierra muy delgada, pues termina uno con demasiada tolerancia acá y los cortes no pueden terminar siendo exactos como uno quiere. Un truco, un referente que me enseñó John Sperling en el fellowship es que una vez que uno termina ya poniendo la prótesis o la brocha definitiva, es que el Morse taper invertido de la prótesis, cuando uno reduce eso sin ningún tipo de prueba reemplazando la cabeza, es que este segmento del tallo quede enfrente de la unión del tercio medio y el tercio inferior de la glenoides, y eso por lo general nos ayuda a asegurarnos que el corte ha sido suficiente. Si estamos al frente del tercio, digamos del centro exacto de la glenoides, usualmente es que el corte del húmero ha sido muy conservador. Otro punto muy importante aquí obviamente es remover los osteofitos, y tienen que tener en cuenta que la cabeza del húmero es como un cono. Entre más cabeza se quite, más ese cono se va a reducir en su diámetro y más huesos estamos removiendo para la visualización de la glenoides. De tal manera que hacer un corte adecuado de la cabeza del húmero va a ser muy importante en lograr una visualización adecuada de la glenoides, que usualmente es el punto en donde las personas más sufren en el momento de hacer una prótesis total de hombro.
La exposición glenoidea, a mí me gustan los retractores, no tengo ningún interés intelectual ni financiero en eso, pero le decimos los Batman retractors, parecen como las orejas de Batman. Pongo usualmente el más grande atrás, el más pequeño adelante. Luego, muy importante identificar ese reborde inferior, como les decía, cuando la cabeza está crónicamente ascendida y migrada hacia superior, muchas veces el reborde inferior está mucho más abajo de lo que uno está esperado, y es muy importante uno visualizar eso para la colocación adecuada de la glenotósfera. Luego, obviamente, mover la sinovial y la restricción del labio. Como les decía, los 4 puntos claves para exposición glenoidea, y esto es válido especialmente para prótesis anatómicas en donde el manguito rotador está intacto, en donde no hay tanta movilidad desde el segmento proximal del húmero, es hacer una adecuada movilización deltoidea. Acuérdense que el deltoides está en continuidad con el septum intermuscular distal, de tal manera que si incluso uno libera el deltoides completamente, la vena deltoidea del húmero, no va a haber retracción proximal porque está en continuidad con el septum intermuscular lateral. Liberación capsular adecuada, como les mencionaba, mantenerse a nivel del cuello hasta llegar al dial de las 4. El corte de cuello adecuado, como les mencionaba, maximizar, aunque pues obviamente no exagerar, mantener adecuado stock óseo proximal y fijación. Y la remoción agresiva de osteofitos capitales. Y realmente esto termina siendo la norma de la exposición de la glenoides. Está uno realmente viendo la glenoides en su cara. Aquí pues esto es un retractor de Fukuda, pero aquí vemos la glenoides en su máximo esplendor. La idea es identificar este reborde inferior de la glenoides, porque eso es donde vamos a poner el reborde inferior de nuestra guía para lograr una colocación adecuada de la metaglena. Finalmente aquí tenemos ya el escacado, los procesos normales. Hacemos la impactación de nuestro base plate y hacemos en este sistema en especial, aunque cada sistema lo tiene un poquito diferente, este sistema tiene un tornillo no bloqueado en el centro, de tal manera que se genera compresión entre el implante y el hueso, y finalmente se colocan los tornillos periféricos. Yo hoy en día solamente estoy poniendo los tornillos superiores e inferiores. Stryker, cuando ellos salieron con la prótesis de Reunion, ellos hicieron pruebas biomecánicas y mostraron que no había ninguna adición significativa en la estabilidad al poner los tornillos anterior y posterior, que usualmente son de 15 milímetros. Realmente la longitud de estos tornillos es muy corta. Y pues, como les decía, no adiciona mayor cosa. Con esto se preserva algo de stock óseo y seguramente nos ahorramos $300, con lo que seguramente vale la mitad cada uno de estos tornillos. Finalmente, se puede usar la glenotósfera de prueba. Yo usualmente, mi glenotósfera definitiva es una de 36 milímetros más 3, o sea, 3 milímetros lateralizada. Una prótesis, un diámetro de 36, poner 40 es supremamente difícil, a menos que sea un paciente muy grande o estemos en una situación de inestabilidad muy significativa. Y esto permite hacer algo de offset. Le hago un offset de 0.5 milímetros hacia inferior, simplemente nuevamente para ayudar a evitar el notching inferior. Finalmente, el punto que digamos que todavía estoy en proceso de afinar es el tensionamiento del deltoides. Lo que yo aprendí en fellowship era poner el implante humeral de tal manera que sea el último que yo logre reducir. Es decir, si estoy en un más 3 o en un más 5, digamos que estoy en un más 5, le pongo el más 8 y no soy capaz de reducir el más 8, pero sí soy capaz de reducir el más 5, poner el más 5. En mi experiencia, eso termina tensionando el hombro excesivamente. Los pacientes terminan con dolor deltoideo. No he visto un aumento o una tasa diferente en cuanto a fracturas de la espina, en cambiarlo a más o menos tensión. Yo creo que la osteoporosis es más un factor de riesgo ahí que cualquier otra cosa. Pero lo que yo hago hoy en día es, el último que logro reducir, me bajo dos tamaños de la bandeja. Con eso, usualmente
el tendón conjunto mantiene una tensión adecuada, y eso es algo que uno va adquiriendo. Uno no quiere tener una cuerda de guitarra, pero por otro lado uno no quiere tener un tendón conjunto que esté completamente blando, y obviamente uno lleva el hombro a un arco de movimiento completo, asegurando que no se luxe. La posición de riesgo de luxación es extensión y rotación. Y ahí es donde es realmente importante asegurarse que no haya ningún tipo de pinzamiento en el borde inferior de la glenoides, donde realmente es donde muchas veces pinza y termina luxándose el húmero. Otro punto importante es asegurarse que una vez esté reducido, que la tuberosidad mayor logre pasar por debajo del acromion, pues para optimizar la movilidad glenohumeral. Finalmente, bueno, ya la glenoide, los componentes que se juntan, y este es el resultado final de este caso especial. Mi tendencia hoy en día es usar prótesis de 83 milímetros de largos. Hay una más corta de 55 milímetros. No creo que haga una diferencia significativa. En conclusión, y creo que me pasé un poquito del tiempo, pero en conclusión, el reemplazo total la prótesis reversa de hombro es el gold estándar para manejo de apatía del manguito rotador, y sigue siendo la única indicación, la única indicación aprobada por el FDA en Estados Unidos, pero obviamente tiene gran utilidad en función del manguito en ausencia de artritis, con lo cual se está viendo una expansión significativa de las indicaciones. Las complicaciones más importantes para tener en cuenta son notching, fracturas de la espina escapular e inestabilidad. Y como les decía, pues hay una gran variedad de geometrías disponibles en el mercado. Muchas gracias. Gracias, Philip. Realmente magistral tu charla. Nos has dado todos los detalles de una prótesis reversa excelentes, y consideramos que tenemos ortopedistas, bueno, con varios niveles de experiencia. Por favor, doctora Gantier, ¿podemos ver alguna de las preguntas para los panelistas, las de mayor relevancia, de tal forma que nos puedan ayudar ellos? Para Cristian, empezamos con él. Hay varias preguntas también para Philip y muy interesantes. Cristian, nos hacen una pregunta. En el caso, tú comentaste que la reconstrucción capsular superior la podemos hacer abierta. ¿Cómo colocas las anclas mediales en la glena si es que la hacemos abierta? Nos pregunta a uno de los participantes. Por favor, si podemos hacerle en 2-3 minutos por el tema del tiempo de manera práctica. Gracias, Cristian. En realidad es relativamente sencillo. Lo único que tiene uno que hacer es orientarse. Yo utilizo en la técnica abierta. Ustedes, los que me conocen que soy bastante delgado, mis dedos son bastante delgados, y obviamente mi índice puede llegar hasta la glena tranquilamente. Y normalmente coloco 2 agujas 18, 2 agujas espinales de las rosadas, para marcar aproximadamente la localización. Y yo digo que normalmente mi índice es el tercer ojo, para poder identificarme y poder abrir portales accesorios paraclaviculares, y poder colocar mis 2 anclas, que normalmente coloco anclas de titanio en esa posición. Básicamente es palpar, identificar con mi dedo índice la glena, y a partir de ahí colocar mis 2 anclas. Sí, creo que además es muy fácil, teniendo abierta la articulación, ver a través de tu abordaje la glena y utilizar el mismo portal de Neviaser que utilizamos para la artroscopía, hacerlo de manera abierta. Creo que básicamente es lo mismo, con la diferencia que lo estamos viendo a ojo, ¿verdad? Muy bien, Cristian, te agradecemos. Doctora Amara, ¿alguna pregunta para el doctor Philip? Sí, pregunta al doctor Fernando Espinosa. Sí, hermano, porque la acroplastía en su procedimiento de reconstrucción de cápsula superior. No te escuché bien, Amara. ¿Cuál era la pregunta? Hola, si realiza acromioplastía en las reconstrucciones de cápsula superior. Sí, muy poquita. Normalmente en esos acromion que tienen algo de pendiente, tanto en la técnica abierta con una legra muy pequeña, y en la artroscópica con el buro óseo, sí, la verdad es de que no toma más allá de 3-4 minutos hacer una acromioplastia de la parte anterolateral, y la verdad es de que yo creo que un ademán adicional, puesto que acuérdate que la cabeza del húmero está un poco ascendida, y entonces voy a tratar de bajarla con la reconstrucción de mi cápsula, pero sí podría producirme cierto grado de fricción. Entonces prefiero hacer acromioplastía para mi procedimiento capsular superior.
A propósito de esta pregunta, Cristian, aprovecho y es un tip que tú mismo me enseñaste. Coméntanos algo en relación a la descompresión, hacer la cromioplastía y en el caso del balón. Sí, la cromioplastía en realidad, más que una cromioplastía de hueso, es una simplemente ampliar el espacio de partes blandas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el balón, si lo vemos de manera grosera, es una bolsa de cloruro de sodio, y entonces si hacemos una acromioplastía probablemente ósea, lo que voy a tener son algunas espículas óseas que me pueden deteriorar la zona donde va a friccionar mi balón a nivel acromial. Entonces lo único que hago es limpiar probablemente con un poquito de shaver las partes blandas que todos tenemos en cuenta, que todos evidenciamos en el espacio subacromial, quizá con la radiofrecuencia quemar un poquito y ampliar ese espacio para que mi balón se coloque de manera idónea. Pero no fresar para nada, no utilizar el puro óseo, porque si no la posibilidad de que ese balón se deteriore y se rompa es bastante grande. Muy bien. Amara, ¿tienes alguna pregunta para Philip? Aquí yo tengo una. El doctor Philip le pregunta al doctor Francisco Cruz, ¿cuáles son las complicaciones inmediatas de una prótesis reversa? Bueno, le digo que pues obviamente están las descritas en la literatura: inestabilidad, hematoma, fracturas de la espina, infecciones, pues son las típicas complicaciones. Muy franco, en mi práctica, las prótesis primarias en pacientes con rupturas masivas no reparables y pseudoparesis, y pacientes con artropatía rotada, la tasa de complicación es supremamente baja. Yo no he tenido la primera luxación, no he tenido la primera infección. Tuve he tenido dos pacientes con fractura de la espina en los últimos 6 años. Yo creo que el riesgo aumenta significativamente, el riesgo de complicaciones aumenta significativamente en el momento de hacerlo en prótesis, en cirugías de revisión. Si me permiten, le voy a simplemente para mostrarle un ejemplo concreto de cómo esto puede evolucionar. No sé si podamos... Adelante, dale para compartir si quieres, Philip. Acá. Y esto. Vamos a ver si logro hacer esto. Pero este es este paciente que les venía mencionando. Y este fue el resultado. Es el paciente de la osificación heterotópica del manguito rotador con la prótesis, con la hemiartroplastia luxada hacia anterior. No sé si se acuerdan de la imagen. El hecho es que este fue el resultado, fue una cirugía supremamente complicada. Hay que entender que es un paciente de 37 años que tuvo una fractura bilateral, tiene un hombro izquierdo que es bastante disfuncional por una revisión infectada con una reversa en otra institución, y realmente viene con este hombro supremamente doloroso. Lastimosamente no es una anquilosis del hombro, porque la anquilosis del hombro pues simplemente está fusionado y pues uno le indica que viva con eso así tenga pobre función. Pero en este caso había suficiente movimiento para que la prótesis siguiera siendo dolorosa. Entonces por esa razón decidimos finalmente, a pesar de todas las situaciones, proceder con esta prótesis. Y esta es realmente la situación en donde los riesgos son supremamente altos de complicaciones. En cuanto a hematoma, como ustedes ven aquí, hay un dren puesto. El dren, es muy raro que hoy en día yo use un dren. Si tengo alguna duda que el paciente siga con sangrado, que tenga algún nivel de riesgo de tener un hematoma intraoperatorio, les damos ácido tranexámico, y yo diría que de mis prótesis primarias un dren termino poniendo tal vez en el 5% de los casos.
Sin embargo, este paciente, como se pueden imaginar, por resección de todo este hueso heterotópico, pues tenía un sangrado significativo, le pusimos este drenaje. Tiene la bola más grande con el offset más grande que tiene este sistema, de tal manera de optimizar la estabilidad de este brazo. Como una prótesis del lado opuesto, también lograr planear la longitud de ese brazo es supremamente difícil. Estos tejidos blandos han estado acortados por mucho tiempo, de tal manera que uno tratar de hacer un alargamiento, entre comillas, agudo de ese deltoides, pues va a ser muy difícil. Al final, pues obtuvimos una prótesis que está estable, le pusimos este dren, el señor se fue para la casa, después vuelve con un hematoma gigantesco que requiere una reintervención para hacer un lavado. De eso progresa adecuadamente. Perdón, no tener esto listo, pero... Muy bien, Philip, vamos con, tenemos muchas preguntas. Ay, perdón. Aquí me aparece una pregunta muy interesante y está relacionado a nuestro país. Me dicen, ¿qué podemos hacer para evitar el notching cuando tenemos una glenoesfera más grande que la glena? Aquí en Bolivia tenemos solo un tamaño de glenoesfera, de tal forma que nos da la posibilidad de hacer pinzamiento. ¿Qué rápidamente, en 3 palabras, qué le sugieres a este cirujano, a Wilson Onishi? Por favor, Philip. ¿Eso sería una prótesis de Depuy o que sería una Gramont, me imagino? Es una Evolutis francesa, entiendo yo. Ok, pues no estoy familiarizado con eso, pero lo que yo recomendaría es poner lograr que la glenosfera protruya por la parte inferior de la glenoides, o sea, que protruya, como les decía, idealmente 3.5 milímetros. Pero yo resistiría la tentación de poner la glenosfera en todo el centro de la glenoides. La idea es ponerlo en el reborde inferior, de tal manera que la glenosfera que termina enganchando sobre el base plate esté protruyendo, y con eso uno evita, primero, inferioriza la glenoides, y segundo, uno evita que el reborde inferior de la bandeja haga pinzamiento contra la glenoides ósea. Gracias, Felipe. Para ambos, para todos los panelistas. Aquí hay una pregunta de José Castro. Un paciente menor de 65 años, desgarro irreparable y ausencia completa de rotadores externos. Para ustedes, candidato a una reparación capsular superior, de repente plantear la posibilidad de una transferencia, prótesis por ahí. Philips, ¿qué opinas, Cristian? Luego tal vez Philips nos pueda hacer un comentario. ¿Otra vez puedes repetir el caso concreto? Sí, paciente menor de 65 años, desgarro irreparable y ausencia completa de rotadores externos. Para ustedes, candidato a una reparación capsular, de repente la plantea una posibilidad de una transferencia. Yo incluyo ahí a la pregunta la posibilidad de una reversa más transferencia tendinosa. A ver, menor de 65 años, probablemente mi alternativa de reparación de cápsula superior o de balón probablemente no sean de mis primeras opciones. Es un paciente joven, y si es un paciente menor de 65 años y activo, pues probablemente una transferencia tendinosa. En el caso que no haya una artrosis glenumeral, probablemente un trapecio inferior sea mi primera alternativa. Probablemente habría que evaluar algo más del entorno, pero hablando de pacientes jóvenes, probablemente las transferencias tendinosas hayan recobrado o hayan retomado vigencia a partir de todos los estudios y la proliferación de las técnicas que Bassem Al-Hassan en los últimos años nos han pregonado. ¿Qué opinas, Philip? Para mí el factor determinante es cuál es la elevación activa de este paciente. Si el paciente está pseudoparalítico o pseudoparético, yo no creo que... Ahora, hay cirujanos que dicen que con una transferencia tendinosa pueden revertir una pseudoparesis. Yo he hecho 5 transferencias tendinosas en pacientes con actividad, con elevación más allá de los 90 grados, y los resultados no son espectaculares. Entonces, un paciente con pseudoparesis, yo no me puedo imaginar que eso de pronto va a recuperar función adecuada de ese hombro. Nuevamente, si un paciente con pseudoparesis, estoy entendiendo seguramente con un signo del trompetero, yo creo que va a ser muy difícil uno restablecer eso con algo que sea diferente a una artroplastia.
Y en artroplastia, ¿tú harías alguna transferencia también? ¿Añades a las artroplastias transferencias? Como mencionaba, con la prótesis que yo uso, me acuerdo de 3 pacientes que tenían atrofia significativa en el redondo menor con trompetero, y ellos recuperan una función que es aceptable. Pues no es espectacular, pero también son pacientes, o los 3 pacientes que menciono, son pacientes de un requerimiento funcional más bajito, de tal manera que en ellos específicamente no vi la necesidad de hacer una transferencia. Yo creo que si es un paciente más joven, en donde realmente la optimización de la rotación externa en abducciones es fundamental, yo creo que hacer una transferencia está indicada, pero en mi práctica personalmente no lo he hecho. Gracias. No sé si nos escucha Guido Fierro desde Colombia. Tal vez también podríamos transferirlo, que nos dé alguna opinión en relación a esto. Sí, Paul, te escucho. ¿Me oyes bien ahí? Sí. Sí, te vemos en la foto, pero adelante. ¿Escuchaste el caso? ¿Qué opinas de esto, Guido? Felipe nos indica una prótesis, él no haría una transferencia, una reversa. Cristian también se va por una opción que no es la reconstrucción. ¿Qué opinas tú, Guido? Sí, yo soy bastante de acuerdo con Philip, pues, y con lo que se ha dicho. Yo creo que cuando uno escucha solamente esa información, esa no es la vida real. Ese es un caso bastante, o sea, la información que tenemos es muy poquita con lo que realmente tenemos en la vida real. Uno primero conoce al paciente, sabe qué hace, sabe qué quiere, sabe qué tanto le duele, sabe qué tanta función tiene y qué tanta función va a querer tener, ¿sí? Y mira las demás comorbilidades. Con eso en mente, pues se toma la decisión. Yo creo que todas las opciones están abiertas con esa misma poca información. Yo creo que si es un paciente sedentario, obeso, que digamos tiene poca tolerancia a la rehabilitación y tiene 65 años, creo que una prótesis reversa sería el mejor candidato. Pero si es un paciente trabajador de granja o que lo vemos, gente de 65 años que están pensionados pero que tienen una actividad, juegan tenis, quieren ir al gimnasio, probablemente mi opción no sería una prótesis reversa sin artrosis. Estamos hablando que no tiene artrosis. Entonces, ¿qué opción sería si no fuera una prótesis? Pues viene a ver cuál es el déficit funcional que tiene el paciente. Si el paciente de verdad no tiene función, no rota externo, no eleva, probablemente me inclinaría más hacia una transferencia. Si el paciente tiene una rotación externa aceptable, una elevación que lleva a 80 grados o 70 grados, creo que una reconstrucción capsular sería una posibilidad. La otra opción sería qué tan irreparable es, porque a veces hablamos que la lesión es irreparable, pero cuando uno entra a cirugía ve que puede reparar el infraespinoso, puede reparar el subescapular y no el supraespinoso. Entonces, yo he tenido ese paciente, ahí una opción del balón subacromial podría ser una buena opción, dado que al final de la evolución, pues esperamos que el infraespinoso y el subescapular pues, sigan trabajando. Entonces, creo que con ese mismo escenario, la bandeja de opciones o el menú de posibilidades existe y uno lo toma, pues no fácilmente, pero lo toma con más confianza ya en la vida real al tener el resto de la información. Gracias, Guido, desde Colombia. Philip, otra pregunta interesante, me parece muy buena. En aquellos pacientes con una glenoides tipo C, Walsh, ¿usted prefiere el uso de injerto óseo trapezoidal o de un base plate con aumentación? Es una de las preguntas que ¿cuántas glenoides tipo C he operado? Creo que 5 de los que yo me acuerdo. Y en esos, 3 de esos fueron antes de que salieran el aumento y las 2 siguientes fueron con aumento. Mi experiencia es que uno realmente no requiere de mucho hueso glenoideo para lograr una fijación adecuada. Entonces, pues si uno quiere entrar en hacer aumentos glenoideos en una prótesis tipo C, yo creo que es válido el ejercicio. En mi práctica, con que yo obtenga un contacto de por lo menos 30% entre mi base plate y la glenoides, yo he tenido buenos resultados sin tener que hacer ningún tipo de aumento óseo o aumentos. Ahora, todas las compañías están tratando de empujar su producto de las base plates con aumento, incluso en prótesis primarias en pacientes con rupturas masivas no reparables que no tienen artrosis.
glenoidea simplemente para lograr un contacto del 100% entre entre el hueso y el base plate, y yo creo que eso es innecesario. Cada implante de esos vale $500 más que el estándar en mi práctica acá. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que uno en la gran mayoría de los casos, con la fijación que uno tiene con base plate convencional, se puede lograr una fijación adecuada. Gracias, Philip. Para Cristian, ¿respetas el ligamento coracogomial cuando colocas un balón, Cristian? Sí, lo respondí por escrito. Sí, no, como tú habrás visto, prácticamente lo único que uno hace con el shaver es limpiar nada más el espacio subacromial. No limpio el ligamento, tampoco la cromioplastia es, como ya mencioné, efusiva ni nada por el estilo. Entonces simplemente es limpiar el remanente de la bursa y dejar el espacio libre. Muy bien, gracias, Cristian. Tal vez un par de preguntas más. Doctora Mara, ¿tiene alguna por ahí? Yo tengo una para acá, pero no sé si tiene una. Ok, sí. Nos pregunta alguien de Ecuador. Dice, ¿el término de irreparable puede ser acuñado antes de la cirugía por el examen físico y la valoración de estudios, o los panelistas recomiendan que únicamente durante la cirugía comprobar si es que no es factible realizar una reparación? Bueno, esa puedo responderla yo, si quieren, Cristian, no sé. El tema es que la irreparabilidad creo que es en quirófano. Definitivamente el término de reparabilidad es un concepto muy teórico. En las imágenes podemos ver que no es reparable, y entrando ya en quirófano, en pabellón, podemos ver que sí ese tendón podemos desplazarlo, hacer la liberación, y sí podemos tener un buen agarre. No sé qué opina Cristian, yo creo que es en quirófano, Philip. Sí, totalmente de acuerdo, en quirófano. A veces uno ve en las imágenes, en la resonancia o en la ecografía, unos tendones muy retraídos y uno dice, pues, realmente esto se va a poder reparar, se me va a quedar muy medializado. Y la verdad es que uno entra y probablemente encuentra que las posibilidades de reparación son factibles. Philip. Para mí la clasificación es hasta masivo, pero incluso yo he tenido situaciones donde tengo manguitos grandes que tienen significativa pérdida de la sustancia, digamos, de todo el supraespinoso, y no soy capaz de reducirlos simplemente porque han tenido una pérdida de sustancia mediolateral. Yo creo que lo más importante es uno, basándose en las imágenes, más o menos poder predecir en la experiencia que uno tiene si va a ser capaz de repararlo o no, y en base a eso poder tener la discusión con el paciente de cuáles van a ser las expectativas y qué es lo que vamos a tratar de hacer en la cirugía, que puede otra vez variar desde un debridamiento, una tenotomía, hasta una reconstrucción, lo que sea. Creo que es importante lo que tocas, hablar con el paciente. En nuestro caso, cuando tenemos ese tipo de imágenes y las características clínicas de un paciente en el que no se va a poder reparar el manguito, siempre entramos con ambas posibilidades. Nosotros utilizamos aloinjerto Aquiles, empezamos con eso porque no teníamos aloinjerto dermal, y es con lo cual hacemos nuestras reparaciones capsulares. Entramos con las dos opciones, tenemos al aloinjerto listo para utilizarlo si es que no podemos completar la lesión, pero el paciente sabe. Creo que es algo importante lo que tú comentas. Una última pregunta tal vez para todo el panel. En caso de utilizar autoinjerto para la reconstrucción capsular superior, y esto va a propósito de tu tema, Cristian, ¿qué autoinjerto? No sé si tienes experiencia con autoinjerto, y si lo harías, ¿cuál utilizarías como Mijata en la fascia? ¿Qué opinas de esto? Probablemente mi opción sea fascia lata. Yo creo que es una alternativa viable. No sé cuánto de hernia le queda al lateral al paciente en el muslo. La alternativa de bíceps, que por ahí hay algunas publicaciones, inclusive Pablo Llenas pregona mucho el tema de cortar el bíceps y utilizarlo como parte de reconstrucción de cápsula superior. Yo creo que el bíceps es parte también mucho de nuestros pacientes del problema del dolor, y entonces el tener un bíceps que lo voy a estar tensionando desde su zona de inserción, pues probablemente no sea una buena alternativa. No tengo experiencia, pero desde el punto de vista teórico considero que probablemente no sea una alternativa válida el utilizar el bíceps como un autoinjerto al momento de colocar o hacer una reconstrucción de cápsula superior. Probablemente fascia lata sea mi alternativa, pero no tengo experiencia. Lo único que utilizo es un Allopatch, como ya mencioné. Muy bien, nosotros hemos utilizado en nuestros primeros casos para cápsula
la fascia. Y sí, es muy buen injerto, pero es muy doloroso en el postoperatorio. Creo que es la única consideración que tenemos que hacer. Philip, ¿alguna otra opinión? ¿Tienes experiencia con fascia lata? No, ninguna. Ok, muy bien. ¿Alguna última pregunta? Guido, tal vez tienes alguna opinión en relación a la fascia lata o a otro autoinjerto. Está ahí también Víctor. Sí, digamos, yo creo que cuando uno se decide, y eso, pues yo no tengo mucha experiencia, pues tanta como para poder hablar de una opción y de la otra al mismo tiempo, pero cuando uno revisa la evidencia, creo que de verdad hay que, como decía Cristian, mirar con lupa la evidencia que hay de estos parches dérmicos. Creo que la presión de la industria y la presión que hay comercial detrás de estos parches es tan grande como para hacernos dudar, y creo que los resultados no han sido los que se esperaban. Creo que hay algo más allá del simple reconstrucción capsular con un parche de ese grosor. Creo que si uno se decide a hacer una reconstrucción capsular con la evidencia que tenemos actualmente, lo que deberíamos utilizar es fascia lata o Aquiles de banco de hueso. Pero creo que con la evidencia de hoy es bastante difícil uno poderse sostener en un podio, digamos, una discusión comparando la fascia lata y el Aquiles versus estos parches dérmicos. Es bien complejo defenderlo desde el punto de vista de la evidencia. Sí, lamentablemente no hay muchas publicaciones en relación a tendón de Aquiles, por ejemplo. Pero el doctor... No te entiendo. ¿Cómo se llama? Nos hace una descripción de un artículo muy importante en el que hace Burkhardt, en el que hace un estudio anatomopatológico de un paciente al cual hizo reconstrucción capsular superior con algún injerto dermal, y luego, porque necesitó poner una prótesis reversa, y luego hace un estudio histológico y encuentra que a los 7-8 meses prácticamente ese injerto está integrado. Realmente creo que da para discutir ese tema. Una última pregunta, doctora Gantier. Para el doctor Lozana. En caso de no tener su escapular, ¿en qué técnica piensa? Y para el doctor Philip, ¿a qué edad y cuál nivel de actividad ya deja de pensar en hacer una reconstrucción de la cápsula superior y va directamente a una prótesis reversa? Amara, sobre la pregunta, en caso de no tener su escapular, ¿en qué caso? ¿Simplemente una deficiencia de su escapular aislada? Sí. ¿Qué técnica decide utilizar? Para reconstrucción. Y si es un paciente joven, probablemente una transferencia pectoralmente relativamente sencilla de hacer y muy bien. Gracias. Philip, la pregunta... Sí, para mí ¿Algún límite de edad? Creo que amplió la pregunta. Y esto es importante, porque antes las reversas estaban para lesiones masivas y esta indicación se ha ampliado y mucho. Ya no hay que tenerle miedo a utilizarla en pacientes jóvenes. ¿Qué opinas de esto? ¿Nos puedes dar rápidamente un pantallazo en las nuevas indicaciones de una prótesis? 5 años es como dicen acá, el hard stop. Nadie va a recibir una reconstrucción de cápsula superior más allá de los 65 años. Sí, esa es la respuesta para mí. Había otra pregunta acá, una mujer de 85 años con un desgarro masivo, jamados. Cualquier persona con un desgarro masivo más allá de los 70 años, en mi práctica, a menos que sea el caso exótico de una persona que aparenta ser de 55, subactiva, una persona así recibe una prótesis reversa. Muchas gracias. Creo que hemos cumplido el tiempo. De hecho, nos hemos pasado. Les agradezco mucho, Philip. Realmente magistral tu charla. Cristian, tu experiencia fenomenal en el tema de cápsula. No sé si quieren despedirse con esto, Guido, rápidamente en 2-3 palabras. Está ahí también por ahí Víctor y terminamos la sesión. No, de verdad, muchas gracias a los panelistas de nuevo, y pues alargó como dices Paul, pero fue bastante provechoso para todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Philip. Gracias por compartir tus conocimientos. Cristian. Gracias. Nos despedimos. Bueno, gracias. Víctor, ¿estás ahí, Víctor? Unas últimas palabras, querido amigo. Hasta luego. Estás en la playa. Ok, bien. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, adiós.